Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos como de costumbre todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo. Bueno, pues ahora le podríamos cambiar el título y llamarlo Descubriendo el Sistema Solar, porque a fin de cuentas no es nada más nuestro planeta, es todo lo que nos rodea. Las últimas semanas les estaba yo hablando sobre nuestro satélite, sobre la Luna, y había varias cosas bastante interesantes que decir. Aquellos de ustedes que sigan el programa, qué bueno que ya se están informando sobre nuestro satélite natural. Y ahora se me ocurrió que en ese mismo tono podemos dedicarle un par de programas, vamos a ver qué tal sale, a hablar de otros cuerpos celestes, nuestros vecinos aquí en el sistema solar, que pues a fin de cuentas todo esto tiene que ver también con nuestro planeta, ¿no? El planeta Tierra, aquí en la noche vemos las estrellas, vemos los planetas, los astros nocturnos, y la humanidad siempre ha tenido mucha curiosidad por saber la naturaleza de los objetos que nos rodean. Entonces en la noche, cuando uno ve los miles de puntitos que se ven ahí arriba, las estrellas, a lo largo de los siglos y a lo largo de los milenios, la gente siempre ha soñado, siempre se ha cuestionado, y todos esos puntitos, ¿qué son? Y en fin, me parece que en alguna ocasión, hace más de un año, les estaba yo también hablando un poco sobre astronomía, y ya no me acuerdo si en aquella ocasión les mencioné, y si lo hizo o no lo hizo, en cualquier caso lo voy a mencionar ahorita de nuevo, que a lo largo de la historia ha habido grandes pueblos astrónomos, ¿no? En todos los pueblos, en todas las culturas, siempre ha habido gente que tiene curiosidad por conocer el universo que nos rodea. Pero ha habido algunos pueblos en particular que por alguna razón u otra han sobresalido. Han tenido gente muy capaz que le ha dedicado mucho tiempo a observar los astros y que han llegado a tener todo un cuerpo de conocimiento. Algunos de esos pueblos fueron, por ejemplo, los mayas. Los mayas, pues ya sabemos que tenían una astronomía, una matemática y arquitectura bastante avanzadas. Y otro de los grandes pueblos astrónomos de la historia fueron los babilonios. Los babilonios, hace 4.000 años o más, ya tenían esa curiosidad de observar los astros, y ellos desarrollaron todo una cosmogonía, una mitología alrededor de los astros. Fueron los babilonios los que nos heredaron, esto sí me parece que ya les había yo hablado, fueron los babilonios los que nos heredaron la semana de 7 días, por ejemplo, nos heredaron los días de 24 horas, porque un día tiene 24 horas, no 20 o 18, los que sean. Bueno, pues fueron los babilonios los que dividieron al día en 24 segmentos. También los babilonios nos heredaron los años de 12 meses. A lo largo de esos 12 meses, los babilonios observaron que el sol se va moviendo a lo largo del año con respecto al fondo de las estrellas. Durante el día, aunque no vemos las estrellas, pero las estrellas forman un telón de fondo. Y el sol a lo largo del año se va moviendo a lo largo de ese telón de fondo y va cruzando 12 casas celestiales. Los babilonios consideraron que eran 12 casas celestiales o 12 signos del zodiaco. Ellos los llamaron signos del zodiaco, y esos signos del zodiaco, que son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, todos esos son las casas celestiales por las que el sol va pasando a lo largo del año. Y los babilonios, ellos tenían toda una mitología, tenían una imaginación muy fértil, y ellos pensaban que el momento en el que una persona nacía aquí en la Tierra, la posición del sol y de las estrellas influía en su suerte y en su destino, y hasta en su carácter personal. Bueno, y hasta la fecha pues todavía hay gente que cree en esto. Bueno, pues resulta que de todos los astros que se ven en la noche, los miles de puntos que se ven en la noche, todas las estrellas se están dando una vuelta completa alrededor de la Tierra cada 24 horas. Por supuesto que esto es un fenómeno óptico. Así como nosotros vemos que el Sol sale por el este y a mediodía está en su punto más alto y
En el atardecer el sol se mete por el oeste y al día siguiente vuelve a salir por el este y el sol da una vuelta completa alrededor de la Tierra cada 24 horas. Bueno, pues ahora ya sabemos que no es el sol el que está dando la vuelta alrededor de la Tierra, y eso ya lo sabemos, aunque durante muchísimo tiempo no se sabía. Desde donde nosotros estamos aquí en la Tierra, parece como que es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra. Y ahora ya sabemos que en realidad no es así, que en realidad es la Tierra la que da una vuelta sobre su propio eje en un movimiento que se llama movimiento de rotación y que da una vuelta completa cada 24 horas. Y ese movimiento de rotación también hace que las estrellas en la noche, parece como que todas las estrellas están dando una vuelta completa cada 24 horas. Ustedes salgan afuera hoy en la noche, si es que está despejado, y pónganse a ver las estrellas en el cielo y se van a dar cuenta como una estrella en particular, la que ustedes escojan una estrella que esté un poco brillante, y se van a dar cuenta como la posición en la que se encuentra a las 9 de la noche, bueno, pues a las 10 ya se movió un poco, y a las 11 ya se movió más, y a las 12 ya se movió más, y de repente a las 3 de la mañana ya está en el otro extremo del cielo, y de repente ya no se va a ver, ya se metió por debajo del horizonte, y al día siguiente a las 9 de la noche ahí vuelve a estar. Entonces todas las estrellas están dando una vuelta completa cada 24 horas. Bueno, esto ya se sabe desde hace muchísimo tiempo, desde los tiempos más antiguos. Pues resulta que los babilonios identificaron 5 puntos, entre todos esos puntos que están brillando en el cielo en la noche. Todas las estrellas se van moviendo al unísono, o sea, todas juntas dan esa vuelta cada 24 horas, pero hay 5 puntos que se están moviendo con respecto a las demás estrellas. ¿Sí? Son 5 puntos que parece que están vagando por el cielo. O sea, en una noche uno ve que esos puntos se mueven junto con las demás estrellas. Pero cuando uno se pone a ver, en un día no se nota ninguna diferencia, pero en una semana, por ejemplo, si yo observo uno de estos 5 puntos, hoy y la semana próxima vuelvo a observar el mismo punto, de repente me doy cuenta que el punto que yo estoy observando ya no está en la misma posición con respecto a las demás estrellas, sino que parece como que día con día y semana con semana y mes con mes se están moviendo por el fondo de las estrellas. Las demás estrellas están todas en la misma posición, unas con respecto a otras, pero hay estos 5 puntos que se están moviendo con respecto a las demás estrellas. Y los babilonios a estos 5 puntos los llamaron errantes o vagabundos. En su idioma babilonio, quién sabe cómo se diría. Pero 1000 años después de los babilonios llegaron los griegos, y los griegos retomaron toda la astronomía de los babilonios, ellos la absorbieron, la tomaron, y a esos 5 puntos los siguieron llamando vagabundos o errantes. Y resulta que en el idioma griego la palabra vagabundo se dice planeta, se dice planeta o algo parecido, planeti o algo así se dirá. El asunto es que esos 5 puntos en griego se dicen planetas, y a esos 5 puntos los convirtieron, bueno, ya desde los babilonios ya los habían convertido en dioses. Cada uno de esos puntos representaba un dios distinto. Y finalmente a cada uno de esos 5 puntos le dedicaron un día de la semana. Claro, esto viene desde los babilonios. Y además de esos 5 puntos que son observables a simple vista, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, esos 5 puntos se ven a simple vista, y además de esos 5 puntos están el Sol y la Luna, que son los objetos más brillantes en el firmamento. Entonces, los 5 planetas más el Sol y la Luna son 7 objetos, y a cada uno de esos objetos se le dedicó un día de la semana, y esa es la explicación más probable de por qué la semana tiene 7 días. Últimamente es una herencia de los babilonios. Y además cada uno de ellos tenía un dios. Por ejemplo, Venus, la diosa del amor, Mercurio era el mensajero de los dioses, Marte el dios de la guerra, Júpiter era el rey de todos los dioses, y Saturno era el dios era el padre de Júpiter, me parece, algo así. Y cada uno obtuvo su día de la semana. El lunes el día de la Luna, el martes el día de Marte, el miércoles el día de Mercurio, el jueves el día de Júpiter, el viernes el día de Venus, el sábado el día de Saturno, y el domingo pues era el día del Sol, que después, cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo, se le cambió el nombre, se convirtió en Doménica, el día del Señor.
Esa es la historia de la semana de los 7 días. Y ahora vamos a empezar a viajar un poco por el sistema solar. Vamos a recorrer algunos de esos planetas que desde hace miles de años nos acompañan en la noche. En el cielo nocturno se ven esos objetos. Bueno, pues vamos a empezar con Mercurio. Deberíamos de empezar con el Sol. Bueno, del Sol les hablaré en otra ocasión. El Sol pues, es el objeto más masivo de nuestro sistema solar. Pero ahorita vamos a hablar un poco de los planetas. ¿Qué les parece? Así como hablamos de la Luna, pues vamos a recorrer un poco algunos de los planetas. Vamos a empezar por Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Ustedes ya saben que la Tierra estamos a una distancia del Sol de 149 millones de kilómetros en promedio, porque resulta que las órbitas que trazan los planetas, incluyendo la Tierra, alrededor del Sol, no son circulares, son elípticas. Bueno, pues resulta que Mercurio tiene la órbita más excéntrica de todos los planetas interiores. Eso significa que la distancia de Mercurio al Sol está cambiando constantemente y es bastante elongada, una elipse bastante elongada. En comparación, la órbita de la Tierra alrededor del Sol es casi circular, casi. En cambio, la órbita de Mercurio alrededor del Sol es bastante excéntrica o bastante elongada. Cuando Mercurio está en el punto más cercano al Sol, se encuentra a 46 millones de kilómetros. O sea, más o menos la tercera parte de la distancia de la Tierra al Sol. Más o menos a la tercera parte. Entonces, cuando Mercurio está en su punto más cercano, está a 46 millones de kilómetros. Y en el punto más alejado está a 70 millones de kilómetros. O sea que la distancia de Mercurio al Sol varía entre los 46 y los 70 millones de kilómetros. Es bastante elongado. Como está más cerca del Sol, también su periodo de traslación, el tiempo que tarda Mercurio en darle una vuelta al Sol, pues es bastante más corto. Así como la Tierra se tarda 1 año, 365 días y fracción en darle una vuelta alrededor del Sol. Mercurio se tarda únicamente 88 días. Mercurio tiene un periodo de rotación. Ya saben ustedes que todos los planetas tienen un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. El de traslación es alrededor del Sol y el de rotación es sobre su propio eje. Entonces Mercurio tiene un periodo de traslación alrededor del Sol de 88 días. ¿Sí? Se tarda 88 días en darle una vuelta alrededor del Sol. Y su periodo de rotación, el tiempo que tarda Mercurio en dar una vuelta sobre su propio eje, es de 58 días. O sea que tiene un movimiento de rotación bastante lento en comparación con el de la Tierra. La Tierra se tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje. Mercurio se tarda 58 días terrestres, 58 días en dar una vuelta sobre su propio eje. Y eso produce fenómenos muy curiosos de los que les voy a hablar ahorita. Porque resulta que su periodo de rotación, 58 días, bueno, no es casi igualito, pero es 2/3 partes a su periodo de traslación. Bueno, los fenómenos muy curiosos se los voy a mencionar ahorita, pero antes de eso déjenme decirles que el hecho de que Mercurio está tan cerca del Sol, eso produce temperaturas bastante extremas. Resulta que Mercurio no tiene atmósfera, o la atmósfera que tiene es bastante tenue. Mercurio básicamente es una roca fría y muerta. Básicamente eso es lo que es Mercurio. Mercurio hace mucho tiempo tuvo actividad volcánica, tiene un núcleo caliente que ya prácticamente se terminó de enfriar. Todavía ha de tener algún calor por ahí guardado, pero prácticamente ya se enfrió y la actividad volcánica que alguna vez tuviera Mercurio ya desapareció. Ya es una piedra fría y muerta, muy parecida a la Luna, ¿no? De hecho, la Luna y Mercurio son bastante similares. Mercurio es un poquito más grande que nuestra Luna. Mercurio tiene un diámetro de 4.879 kilómetros. Vamos a analizar un poco ese tamaño, 4.879. En comparación, la Tierra tiene un diámetro de
12.800 kilómetros casi, 12.756 me parece que es el diámetro del planeta Tierra, 12.756. En cambio, Mercurio tiene apenas 4.879. Y la Luna es un poco más pequeña que Mercurio. Nuestra Luna tiene 3.750 y tantos kilómetros de diámetro. Es un poco más pequeña que Mercurio. Mercurio está tan cerca del Sol que su temperatura, en la parte que es de día, en la parte que le pega el Sol, llega a estar a 350 grados centígrados. Imagínense ustedes estar bajo ese solazo. 350 grados centígrados en la parte que es de día. Con esa temperatura, ahí sí nos asaríamos, no la podríamos soportar. 350 grados centígrados es bastante caliente. En cambio, en la parte que es de noche, porque Mercurio tiene su día y su noche, que duran bastante más que el nuestro, porque ya les dije que Mercurio se tarda 58 días en dar una vuelta sobre su propio eje. O sea que el día de Mercurio y la noche de Mercurio son bastante más largas que aquí en la Tierra. En la parte que es de día llega a ser 350 grados de temperatura y en la parte que es de noche la temperatura desciende hasta menos 170 grados centígrados. O sea que realmente es extremoso. La diferencia entre el día y el noche son 500 grados centígrados, más de 500 grados centígrados. Bueno, ahorita les voy a seguir hablando de esto, vamos a hacer una pequeña pausa y les voy a poner una canción que no tiene nada que ver con Mercurio. Esto no tiene nada que ver con Mercurio porque resulta que en Mercurio no hay mercurianos que produzcan música hasta donde nosotros sabemos. Entonces la canción que vamos a escuchar es de aquí, del planeta Tierra, y es de una isla que se llama Haití, que es vecina a México, prácticamente está en el Mar Caribe. Vamos a escuchar una melodía de Haití. La ville Jacmel, elle est la vallée, en arrive en ta pour venir, par la maman tombée, point sauter la ville Jacmel, elle est la vallée, en arrive en ta pour venir, par la maman tombée, par la maman tombée, par la maman tombée, par la maman tombée, ça qui d'ailleurs on va se lui pour moi, par la maman tombée. Par la maman tombée, par la maman tombée, ça qui d'ailleurs va se lever pour moi. Moi c'est la ville de Mel, la vallée. Par la maman tombée, oui, sorti la vie Jacmel, elle est la vallée, on arrive comme ça pour baiser, par la maman tombée, par la maman tombée, par la maman tombée, par la maman tombée, ça qui d'ailleurs ramasse le pour moi, par la maman tombée, par la maman tombée, par la maman tombée, ça qui d'ailleurs ramasse le pour moi. Qui d'ailleurs, Mama say 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 pour moi. d'ailleurs, Mama say pour moi. d'ailleurs, Say pour moi. qui d'ailleurs, Mama say pour moi. d'ailleurs, 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 d'ailleurs.
¿Qué les pareció la música? Está padre, ¿verdad? Como que se antoja hasta levantarse y ponerse a bailar. Aunque quién sabe cómo la bailen en Haití, pero pues el asunto es que cuando hay música padre uno la baila como uno puede. Bueno, pues les estaba yo hablando sobre Mercurio. Como Mercurio y la Luna realmente son bastante parecidos. No tienen atmósfera, son fríos. Cualquier actividad volcánica que haya habido ya desde hace mucho tiempo que ya se enfriaron. Y las temperaturas, como no tiene atmósfera, la parte que le pega el sol de día hace mucho calor y la parte que es de noche hace mucho frío. En nuestra propia luna, los extremos de temperatura no son tantos. Creo que les había yo mencionado en las semanas anteriores que nuestra luna de día creo que llega a ser hasta 100 grados centígrados de temperatura y en la noche creo que baja hasta menos 150 grados centígrados. En Mercurio los extremos son todavía mayores. Allá en Mercurio, por la proximidad al Sol, pues les digo que de día llega a 350 grados centígrados, que es un verdadero horno. Y en la noche baja a menos 170 grados centígrados, en la parte que es de noche. Bueno, pues resulta que Mercurio hace millones de años, como todos los demás planetas del sistema solar, fue bombardeado por toda clase de asteroides. Cuando nuestro sistema solar todavía era joven, había cantidad de piedras por todos lados. Muchas cayeron aquí en la Tierra, otras en Marte, otras en la Luna, otras en todos lados. Y Mercurio también recibió su dosis de asteroides que caían y formaban cráteres. Entonces la superficie de Mercurio está llena de cráteres. Este bombardeo pues, ya se ha ido frenando en los últimos cientos de millones de años, pues ya se ha ido frenando, aunque de repente todavía puede llegar a caer alguna piedra en cualquiera de los planetas, incluyendo aquí en la Tierra. Pudiera en algún momento dado llegar a caer una piedra grande. Piedras pequeñitas a cada rato están cayendo. Bueno, pero el asunto resulta que en Mercurio los cráteres formados por estos asteroides hace millones y millones de años se han ido también borrando. Y aquí hay una cuestión curiosa, porque resulta que en Mercurio no hay erosión tal como la conocemos nosotros. No hay atmósfera, y ya saben ustedes que aquí en el planeta Tierra los cráteres de los asteroides, aunque todavía se llegan a observar algunos, pero la mayor parte han sido borrados por el tiempo, por la erosión de la atmósfera, por el viento, por la lluvia. Todo eso hace que los cráteres se vayan borrando. Entonces en Mercurio también hay erosión, pero no es la misma erosión que conocemos aquí en la Tierra, porque allá no hay lluvia y no hay viento. Entonces, ¿en qué consiste la erosión de Mercurio? Pues resulta que precisamente esas enormes diferencias de temperatura. La temperatura puede variar de 350 grados a menos 170, son más de 500 grados de temperatura. Eso hace que las piedras, porque la superficie de Mercurio son piedras, son silicatos, el núcleo es fierro y otros metales, así como el de la Tierra, pero la superficie son más bien piedras, y cuando está sometida a esas enormes variaciones de temperatura, las piedras se resquebrajan, se parten, se rompen. Suceden muchas cosas y eso es lo que provoca la erosión en Mercurio. Además, el hecho de que Mercurio está mucho más cercano al Sol provoca fenómenos de mareas, ¿sí? Mareas, aunque no hay agua, pero resulta que las mareas provocadas por el Sol en Mercurio son más fuertes que las ejercidas por la Luna aquí en la Tierra. Entonces, esas mareas, como les digo, aunque no haya mar, se les llama de todas maneras mareas, es la fuerza de gravedad del Sol sobre la superficie. Hace también que las placas, la corteza se expanda, se contraiga, y eso ha provocado todo un paisaje en Mercurio que es muy, muy distinto al que tenemos aquí en la Tierra. Bueno, empezando porque en la Tierra hay atmósfera y allá no. Pero el asunto es que hay formaciones rocosas y hay paisajes verdaderamente, ¿cómo los podríamos llamar? Yo creo que la única palabra es paisajes mercurianos.
Son paisajes exclusivos de Mercurio, que de hecho no se encuentran en ningún otro lado. Y son provocados por estos fenómenos, por las mareas provocadas por el Sol y por las diferencias de temperatura. También resulta que el hecho, esto es muy curioso, lo estaba yo leyendo y se me hizo muy curioso, que en ciertas épocas del año mercuriano, porque resulta, como les estaba yo diciendo, que hay momentos en que, la órbita de Mercurio es muy excéntrica, hay momentos en que está más cerca del Sol y hay momentos que está más lejos del Sol, y cuando está más cerca, eso se conoce como el perihelio. ¿Sí? El perihelio es cuando un objeto, en este caso Mercurio, está más cerca del Sol. Y resulta que cuando está más cerca del Sol, el movimiento de traslación es más rápido, por la fuerza de gravedad del Sol. Esto tiene que ver con las leyes de Kepler y quién sabe cuántas cosas. El asunto es que el objeto se mueve más rápidamente alrededor del Sol y resulta que 4 días antes y después del perihelio, la velocidad orbital de Mercurio, la velocidad de traslación, el movimiento de traslación de Mercurio, es mayor a su velocidad de rotación. Y hay un fenómeno que se da en la superficie de Mercurio. Si nosotros estuviéramos en la superficie de Mercurio y no nos asáramos por el calor tan fuerte que hace, veríamos un doble amanecer. Esto es muy curioso, es difícil de visualizarlo. Parece que en varias partes de Mercurio el Sol sale, en algún momento dado se detiene y retrocede y se vuelve a meter por donde salió y después vuelve a salir y hace su recorrido normal. Es un movimiento así como que de repente se detiene, el Sol se detiene, retrocede y vuelve a salir. Entonces uno ve el amanecer 2 veces. Qué curioso está eso. Eso tiene que ver con la velocidad orbital, que es mayor a la velocidad rotatoria. Es un poquito complicado, entonces no tenemos por qué entenderlo todo, pero simplemente son fenómenos que suceden en nuestro sistema solar. Bueno, pues yo pensaba hablarles hoy, dije, bueno, hoy les voy a hablar de Mercurio y me voy a seguir con Venus. Yo pensaba que todo el programa nos iba a alcanzar para hablar de Mercurio y Venus, y a la mera hora se nos fue hablando casi nada más de Mercurio. Venus lo vamos a tener que dejar para alguna otra ocasión que quizás pudiera ser la semana próxima. Ahorita resulta que ya se nos acabó el tiempo y pues nos quedamos allá con Mercurio. Pero vamos a regresar a la Tierra, les voy a poner una última canción. Como les digo, allá en Mercurio pues no sabemos que se produzca música todavía. Entonces la música que les voy a poner ahorita es de aquí del planeta Tierra y es de un país que se llama Rusia. Donde hemos oído hablar de Rusia. De la canción en sí no les puedo decir gran cosa. Rusia es tan grande que tiene una variedad de música pues también muy impresionante. De esta canción en particular no les puedo decir gran cosa, lo único que sabemos es que es de Rusia. Y yo me despido, y este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Y nos estamos escuchando la semana próxima. На чем ты медитируешь, подруга светлых дней? Какую мантру дашь душе измученной моей? Горят кресты горячие на куполах церквей, и с ними мы в согласии, внедряя в жизнь увей. Сайрам, отец наш батюшка, корма по свет души. Ой, ламы, линии, как вьют, до чего же вы хороши. Я сяду в лотос поутру посреди Кремля, и вздрогнет просветленная сырая мать-земля.
светнуло. Мне кроме просветления не нужно ничего. Мандала с мудрою мне светят свысока. Ой, Волга, Волга, матушка, Удийская река.